Bien, bueno, y un tema que es muy importante y también lo comentábamos recién, es lo que puede pasar o va a pasar mañana en relación a Cristina Fernández de Kirchner y esta causa titulada Vialidad. Y para hablar también de eso, estamos en contacto con Carlos Rosansky, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo. Carlos, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por el rato, Carlos. No, Bueno, un gusto. ¿qué decir que no se haya dicho en relación a lo que puede pasar mañana la causa y Cristina? Bueno, lo que va a pasar ya lo sabemos. Sí, Lo anunció con toda certeza el diario La Nación, así que evidentemente el resultado es conocido. El problema más grave es lo que está detrás de ese resultado. ¿Cuál es la historia, ¿no? ¿Cómo se llega a algo tan brutal? Porque lo de mañana va a ser brutal. Yo te diría es el fraude jurídico más importante de los últimos 40 años, en términos jurídicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es el resultado de es un proceso, a mi entender, es un proceso que empieza en el 2015 cuando asume Mauricio Macri, y bueno, y ahora estamos viviendo uno de los peores momentos de ese proceso que te decía comenzó en el 2015. Uh-huh. Carlos, y en lo técnico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las alternativas? Después me interesa seguir profundizando esta línea que empezó usted, pero en lo técnico puede haber, más allá de la condena cantada, una apelación a la Corte Suprema. Escuché ayer al doctor Dalbón que decía que se veían venir esto y hace muchos años están trabajando en foros internacionales y eso es vinculante. Desde lo técnico, después seguimos con... No, desde lo técnico, no, apelación no hay en esta instancia, lo que hay es un recurso. La Cámara de Casación Federal es el tribunal más alto penal del país y su fallo solo puede ser recurrido ante la Corte Suprema, con un recurso extraordinario, y que si la Corte lo rechaza irán en queja. La última instancia, en realidad la última instancia en el país es la Corte Suprema, porque precisamente fuera del país está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que sería la última instancia continental que tiene la Argentina por pertenecer al sistema interamericano de protección de derechos humanos. El problema es que hoy esa pertenencia está absolutamente relativizada, ¿se entiende? Eso también es parte del problema que estamos viviendo. Claro, claro, y por esto de desentenderse de todo lo que tiene que ver con coordinación de políticas regionales, pero la pregunta que le hago entonces es, ¿no tiene rango constitucional la adhesión a esos acuerdos internacionales? Tiene por supuesto, tiene una pertenencia absoluta e irrenunciable, salvo reforma constitucional. El problema es que la propia Constitución Nacional y todas las leyes que vienen debajo presuponen un Estado que funcione, presuponen claro, una justicia funcionando, y eso no está pasando en estos aspectos y sobre todo en este tipo de causas. Entonces, una cosa es que en la teoría la Constitución la Constitución impide lo que está pasando, ¿se entiende? En teoría no tendríamos que estar hablando de esto porque sería absurdo pensar en democracia que van a condenar a una persona por hechos inexistentes, por algo que nunca hizo, y finalmente una instancia superior va a confirmar esa barbaridad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se parece más, y creo que, no digo una ingenuidad, si es más una persecución política, una proscripción de un sector de la población. Y ahí quiero ir también con esto, porque esto es solo el comienzo si se concreta así. Sin la menor duda. Precisamente es muy importante llevarlo para ese lugar, porque Cristina Fernández de Kirchner representa solamente un aspecto de toda esta temática. El objetivo no es ella, el objetivo puntual y particular es ella en este proceso, pero detrás de esa persecución hay todo un plan mucho mayor, insisto, iniciado la última etapa en el año 2015 con Mauricio Macri, en un proceso de 4 años de gobierno absolutamente mafioso, de corte mafioso y con alianza mafiosa,
suspendido en el tiempo, aunque no interrumpido en el gobierno de Alberto Fernández, y hoy absolutamente reflotado y potenciado por el gobierno fascista de Javier Milei. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y Cristina es parte de toda esa historia, por supuesto, porque es parte de la historia argentina, pero, insisto, es solo un instrumento para lograr lo que está buscando el gobierno de Javier Milei. Se habla, y ya hace un rato, de democracia de baja intensidad, de democracia fallida, con distintos adjetivos que para mí es como estar un poco embarazado. ¿En qué instancia institucional nos deja esto que se conjugan los poderes del Estado, como usted los describe, y lo vivimos, que es así? ¿En qué instancia institucional nos deja? ¿Dónde estamos? A ver, un país en el cual se puede, independientemente del cargo que tenga o haya tenido la persona, pero en un país en el cual se puede llevar a juicio a alguien por algo que no existió y que no hizo, pone en cuestionamiento que estemos hablando seriamente de democracia. La democracia de baja intensidad no existe, es tal cual usted lo está diciendo. Es estar un poco embarazado. Bueno, efectivamente, el proceso democrático significa tres poderes funcionando, que se controlen entre ellos, un poder judicial precisamente que ponga dique a cualquier avance totalitario. Bueno, eso no está pasando hoy. No está pasando en el Congreso de la Nación y no está pasando en el Poder Judicial. Esta es una crisis muy grave, institucional, que estamos viviendo, que no solo pone en tela de juicio el sistema democrático como tal, sino que, de no modificarse, nos está anunciando un futuro muy oscuro, en mi opinión. Sí, ¿y qué pasa en términos de movilización popular? Las hay todos los días, todo el tiempo, no se puede decir que el pueblo está desmovilizado, todos los sectores, sin excepción. No, yo creo, la movilización va a ir creciendo. El problema es que se espera y se pretende de las movilizaciones. A mí me parece muy injusto cuando se le atribuye a la gente, comillas, el pueblo, nosotros, la responsabilidad de modificar esto. Una cosa es la voluntad de manifestarse y de reclamar, y otra es la decisión de la dirigencia de acompañar eso, encabezarlo y llevarlo a buen puerto. ¿Se entiende? Esto es fundamental. No, está bien, pero frente a la disolución de las instituciones que usted describe y compartimos, queda una institución que es el pueblo en la calle, que es como creo que fue la legal. El pueblo en la calle sí. Y como actor político, sin la más mínima duda, y comparto y participo. El tema institucional es otra cosa. El tema institucional es un poder judicial que tiene una cantidad de gente decente y una cantidad de gente indecente. El sector indecente es el que en este momento está llevando la rienda, insisto, desde el año 2015, si tenemos que poner un parámetro inicial de esta etapa, me estoy refiriendo. Y dentro de ese poder judicial, el sector más corrupto es el que está mañana concretando la confirmación de esa sentencia, pero alrededor otro sector también corrupto, que es el que nos permitió llegar a este estado. Y esto es independiente de la gente decente que evidentemente tiene el Poder Judicial. Si el Poder Judicial no tuviera gente decente, no habría país. ¿Se entiende? Sería infinitamente más grave la situación. El problema es que la gente decente no está pudiendo tomar medida alguna, al menos que yo conozca, como para frenar al sector indecente. Esa es la forma más sencilla, por lo menos, de plantearlo. Bien. Sí, la verdad que el panorama es grave porque no sé cómo va a quedar el país para poder reconstruir lo que quede por todo lo que están desarmando y además en tan poco tiempo. Son diferentes los gobiernos al anterior, digo, con la persecución judicial. Creo que el gobierno de Milei recién ahora empieza persiguiendo como hacía antes Macri, que sí era moneda corriente, un montón de dirigentes estuvieron presos. Es otro mecanismo diferente al de Macri. Sí, tiene una variante, María Laura, porque el gobierno de Macri, como yo decía, tiene una raíz mafiosa, porque es la pertenencia mafiosa del propio Mauricio Macri, y le dio esa impronta durante sus 4 años de gobierno. El gobierno actual tiene una impronta distinta, que si bien
tiene vinculación, porque el propio Milei ha dicho en infinidad de oportunidades que admira a la mafia, que la prefiere al Estado. Ustedes recuerdan que él dijo, entre el Estado y la mafia me quedo con la mafia. Sí. Dijo, Sí. porque la mafia cumple. Evidentemente, ahí tenemos dos problemas. Tenemos un desequilibrado mental que está diciendo que prefiere a la mafia frente al Estado, que integra y preside ese Estado, y tenemos una dirigencia opositora que no toma razón, por lo menos no toma medida alguna proporcional a semejante barbaridad. Ustedes piensen que en una democracia seria, el titular del Poder Ejecutivo que dice que prefiere la mafia no dura 3 minutos en el puesto, ¿se entiende? No, claro, claro. Y además, mañana volvemos al tema con la sentencia a la líder de la oposición, de la única que hay. Y a la que intentaron matar. Y que intentaron matar. Y que en la Bueno, sala eso de al lado, decía. creo, esta es una anécdota que por ahí usted conoce, es de color, como dicen, pero que tuvieron que moverla de sala porque en la otra está la causa en la que ella está como querellante. Esa paradoja. No, bueno, claro, lo que pasa es que sería una parodia si no fuera una tragedia. Claro. Porque verdaderamente pensar que un país como la Argentina, que tiene, y con esto comenzábamos la conversación recién, que tiene una de las mejores legislaciones en el mundo de protección de derechos humanos, que está en la Constitución Nacional esa garantía sobre las convenciones de derechos humanos, y estamos asistiendo a un proceso kafkiano increíble, emblemático, y que realmente está poniendo en acto lo que yo mencionaba del concepto fascista que tiene Javier Milei y la gente que lo rodea. Pero que es fascismo en acto. Él está avanzando en las agresiones, relatando un mundo paralelo. Hace horas nada más estaba diciendo que estamos mejor que nunca, que es extraordinario el estado del país. ¿Se entiende? Es realmente muy surrealista lo que está sucediendo. Y bueno, es de esperar que haya respuesta, algún tipo de respuesta, ¿no? Debería. Sí, y usted mencionaba recién la oposición, ¿no? También es preocupante, si vamos a preocuparnos, me parece que tanto o más esta falta de reacción proporcional, como usted la llamó, falta, y bueno, y pegan en el corazón de eso también. Y volviendo a lo del movimiento popular, constitucionalmente es un derecho de la ciudadanía levantarse en defensa de la Constitución, en defensa propia. Claro, pero eso es sí, pero eso que está es ese derecho siempre está sujeto a que se realice de una manera coordinada y con dirigencia a la cabeza. Ese es el problema. No. Y esa dirigencia, que sería la oposición y que por supuesto tiene gente absolutamente valiosa y decente, pero que están, a mi entender, yo no integro ninguno de esos sectores, porque no soy dirigente de nada, ni tengo actividad política, pero a mí me parece que están desorientados. Yo creo que la desorientación es parte del plan de la gente de Milei y de quienes están detrás, que son los que detentan, el poder real, económico. Y la consigna es precisamente desorientar a la oposición, que no está preparada y que nunca estuvo preparada, y me incluyo ahí sí, no como oposición, sino como ciudadano, no está preparada para el absurdo. No estábamos preparados para una persona con deficiencias como las que tiene Javier Milei en cuanto a su estado emocional, su estado psicológico, y de repente nos encontramos con que tenemos un presidente de la nación que está desequilibrado y que tiene una mentalidad fascista, que vive en otro mundo, que tiene delirios místicos, y nosotros no estamos, aunque yo vea, no estamos preparados para dar una respuesta adecuada. Ese es un tema a discutir, y cuanto antes lo discutamos, mejor, ¿no? Sí, y póngale, ¿no? Vamos a ponernos en optimistas y suponga que podemos rápidamente instaurar un gobierno que vaya cambiando rumbo, de otro signo, que apunte también a una cuestión de la inversión social, de todo lo que abandonó este Estado gradualmente. ¿Cuánto dura con este Poder Judicial y estos medios? No, lo que pasa es que si sucediera eso, si tuviéramos la suerte de que sobrevenga un gobierno decente, por supuesto de otro signo ideológico, yo creo que sería muy rápida la recuperación.
En ese sentido yo soy optimista, ojo, No, no. porque tenemos con qué, porque tenemos un pueblo maravilloso, tenemos una historia maravillosa, es uno de los países que menos duró la dictadura en los 70. Sí, sí, pero con este Poder Judicial, doctor. No, pero insisto, lo conozco, yo estuve 25 años en el interior como juez de cámara criminal, en 25 años. Y en ese tiempo pude comprobar, por eso hago mención al periodo, porque es mucho, 25 años, pude comprobar lo que estoy afirmando. Hay un sector mayoritario que son gente decente, pero que están en este momento están absolutamente desarticulados. Bueno, en condiciones distintas, esa misma gente es capaz de llevar adelante un proceso sumamente interesante desde el punto de vista democrático. Ya pasó, demoró muchísimo, porque ustedes acuérdense que en el 83, cuando todos estábamos felices por el juicio de la Junta, 5 minutos después se vino obediencia de vida, punto final, y los indultos Menem. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, hay que aprender de eso, para que el próximo veranito que venga sea un veranito extenso, sea verdaderamente de cambio. Y ahí hay que reclamarle al gobierno de Alberto Fernández que no llevó adelante ninguna medida profunda para democratizar en serio el Poder Judicial. Esta es una deuda extraordinaria, que esa sí la tenemos que saldar lo antes posible. Sí, sí. ¿Qué pasó o qué puede pasar con la ley bases? Porque no faltaba, ¿no? Estaba ahí, pendiente. Podría... La ley bases es una ley criminal. Sí. Es una ley que tiene aristas absolutamente delictivas, sobre todo la última parte, que es la del régimen de inversiones, el RIGI, que abre las puertas a las organizaciones criminales más importantes del mundo. Ustedes recuerden que en esa ley se prevé que quien posee más de 200 millones de dólares, 200 millones de dólares para arriba, cuando viene a traer ese dinero al país, se le garantiza 30 años, sí, tanto de inmunidad como de impunidad. Repito, inmunidad e impunidad. Por eso digo que es una ley absolutamente delictiva. Y esto se ha votado no solo por el fascismo de la Libertad Avanza, sino que ha tenido el acompañamiento de otros sectores que evidentemente tienen la misma línea ideológica en cuanto a lo económico, porque le han permitido algo inédito en el país. Nunca se garantizó 30 años de inmunidad y de impunidad. Léanla bien y van a ver la barbaridad que significa. Eso también es un tema muy grave. No se puede revertir la ley bases. ¿Cómo? No se puede revertir. No, sí, por supuesto que sí, es una simple ley. ¿Cómo no se va a poder revertir? Por supuesto. Evidentemente, en cualquier cambio político importante que se produzca, lo primero que hay que hacer es tirar abajo esa ley. Pero, insisto, ni siquiera se ha estudiado, yo lo he planteado cuando se estaba discutiendo, no se ha estudiado que esa ley está violando, por ejemplo, la Convención de Palermo. Y búsquenla, la Convención de Palermo que fue creada y firmada y ratificada por la República Argentina para combatir la delincuencia internacional, la delincuencia organizada internacional. Transnacional, dice, delincuencia organizada transnacional, el 2. Bueno, esta ley que le abre la puerta a la delincuencia organizada transnacional podría ser fácilmente revertida si hubiera decisión política y, por supuesto, la banca necesaria, pero es parte de un proceso, claramente. Sí, se pone jodido una vez que entraron, ¿no? Bueno, por eso habría que haberlo estudiado seriamente antes de que entren, porque evidentemente no se ha podido. Yo insisto, no pongo en duda la buena fe del sector de la oposición que no quería y votó en contra. Yo estoy diciendo simplemente... ¿no? Bien, bueno. Sigamos tocando un nivel de violencia institucional como la que está ejerciendo Javier Milei, que está matando gente todos los días. Sí. Eso también es un tema que hay que encarar. Javier Milei está matando gente. Me acuerdo cuando todavía era el gobierno de Alberto Fernández que Cristina dijo, vienen por las instituciones. Y en ese momento para algunos era, bueno, mirá lo que están cuidando, mirá lo que pasa. Bueno, y finalmente, mirá dónde estamos. Creo que fue la única que pudo tener un análisis con antelación de lo que
de lo que se venía. Y es creo que una de las pocas, si no la única, que está recorriendo otra vez como lo está haciendo ahora. Veo que va a estar mañana en Esmata. Bueno, veremos. Claro, es que es correcto, porque hoy lo que estamos viendo es precisamente la concreción de aquel anuncio, y eso se está produciendo, volvemos para atrás, porque en el año 2015 Macri y su gente mafiosa contratan a Cambridge Analytica de Inglaterra para manipular las elecciones de 2015. Manipular ese sector de la población que fue el que definió, ¿correcto? Sí. A partir de ahí la manipulación se instaló en nuestro país con características nuevas, que son las de la digitalización. Se entiende, tenemos un presidente de la nación que tiene 3,5 millones de seguidores en sus redes, 3,5 millones de personas. Entonces, cuando él habla las estupideces que dice, desde su mente trastornada, no le está hablando a ustedes ni a mí, No, claro. está hablando a los 3,5 millones de seguidores. Y desde ahí van definiendo las cosas. Si eso no se estudia, no se analiza, no se puede contrarrestar. No es con el micrófono tradicional, es con una nueva forma de comunicación. Bueno, requiere seriedad para contestarlo. Carlos, te agradecemos por el rato acá en La Gráfica, como siempre. No, al contrario, un abrazo para Un abrazo, gracias.